pero por supuesto también han recibido los enlaces por Zoom para conectarse en la otra sesión 2. Normalmente van a recibir un recordatorio una hora antes, es decir, que en 30 minutos todo el mundo va a recibir los enlaces para la sesión 2. Nosotros vamos a seguir con un tema muy interesante que nos va a presentar Gilles, sobrevivir gracias a la innovación. Gilles, ¿tú estás con nosotros? Aquí estoy. Perfecto. Deja ver si te pongo en co-host para si tú quieres poner tu cámara. Perfecto. Excelente. Ya. Te veo, te escucho. Entonces, Gilles, nos conocimos hace más de un año o 2 años, más de un año. Y Como 2 obviamente años. tenemos algo muy importante en común en nuestro país de origen, pero también una forma de vivir porque no decidimos vivir fuera de Francia, en América Latina. Y ambos somos apasionados con la innovación. Entonces, para mí va a ser un placer escucharte hablar de ese tema tan interesante. Y entonces, a partir de ahora, tú tienes 30 minutos. Te escuchamos, Gilles. Perfecto. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias a tu equipo por la organización, que sabemos que no son circunstancias comunes. Ya estoy proyectando la pantalla. También Vemos la pantalla, ¿no? un gran saludo a todas las personas conectadas. Aquí estaba repasando la lista de personas y reconocí nombres de amigos y amigas, algunos con tiempo sin ver, así que realmente es un gran gusto estar aquí para compartir este momento. Y bueno, sin perder más tiempo, les propongo hablar un poco de innovación, pero más allá de este titular, digamos, que es un poco genérico, realmente lo que quiero es que hagamos un ejercicio cada uno de nosotros para tratar de entender qué fue lo que nos pasó con esta crisis, este coronavirus. Empezamos a escuchar de eso al puro inicio del año, algo allá en China, sin necesariamente entender qué iba a pasar, y hoy claramente este tema que parecía muy remoto, muy lejano, nos cambió la vida totalmente. En las organizaciones, evidentemente, muchos reflejos frente a este acontecimiento brutal ha sido de decir que, bueno, que eso es algo impredecible, que es algo que nadie sabía de eso. En la literatura, este tipo de fenómenos se les llama cisne negro. Ese es un concepto que popularizó el autor Nassim Taleb hace un poco más de 10 años, haciendo referencia a una anécdota que tiene ya un par de siglos. En Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos, porque solo se había visto en la historia cisnes blancos, y entonces era una regla que los cisnes eran blancos. Cuando se descubrió Australia, las personas que llegaron a Australia encontraron en Australia cisnes negros, cosa que nunca había pasado y que rompió el concepto de que los cisnes son blancos. Entonces, la primera respuesta frente a digamos, este argumento de defensa de que eso era impredecible es que realmente no fue así. Aquí en pantalla tienen una nota de un medio totalmente conocido de la BBC de septiembre del año pasado, que básicamente dice: nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante. Son palabras fuertes: pandemia fulminante y amenaza muy real en septiembre del año pasado. La OMS tiene efectivamente ciertos modelos de predicción que en este caso pues hubo una comunicación, hicieron su trabajo, y básicamente el resto del mundo, a la mayoría no nos llegó este mensaje. El segundo punto, y yo en particular, que trabajo mucho con temas de innovación, temas de nuevas tecnologías, cuando empezó a darse este fenómeno,
yo me pregunté si todos los temas de innovación, en particular de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, Big Data y demás, que tanto iban a poder ayudar para temas de proyección, para temas de gestión de pacientes, de la población en general, etcétera, etcétera. Realmente, lo que observamos todos es que el aporte, en particular de estas tecnologías, fue muy poco. No escuchamos mucho eso. Lo que hace unos meses eran las estrellas de todas las portadas de revistas de negocio y demás. Todo este mundo básicamente salió de la pantalla. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando se habla de trabajar sobre datos, siempre el gran riesgo que se comunica y se advierte es mucho cuidado con los datos que ustedes van a analizar. Si ustedes analizan datos que no reflejan la realidad o que no están al día o que están mal estructurados, su análisis va a producir resultados erróneos. Mucho cuidado con eso. Eso siempre ha sido como digamos, el tema de prevención. Pero en este caso es totalmente diferente. Como nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida, simplemente no hay data que valga. No podemos analizar el pasado, el histórico, para proyectarnos sobre el futuro. Eso efectivamente explica por qué estas tecnologías tan prometedoras, frente a un acontecimiento de este tipo, no pudieron dar una respuesta. Inclusive, en realidad sí hay una especie de caso particular que les menciono ahí, bastante sorprendente. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de este juego online que ya no es tan famoso, pero fue mucho entre el 2005 y 2015 por ahí, que se llama World of Warcraft, que en su momento tuvo más de 10 millones de personas jugando. Fue un fenómeno de su tiempo. Y resulta que en el año 2005 hubo en este juego una situación totalmente anormal. Se hizo una modificación en el código del juego, se agregó un módulo, y el módulo que se agregó tenía una purga, un bug, que hacía en la práctica de que cuando un jugador, que son personajes virtuales, se acercaba a un punto, prácticamente empezaba a enfermarse y a fallecer poco tiempo después, y que eso resultó ser contagioso. Un jugador que tenía esta enfermedad, cuando se le acercaba a otro, también desarrollaba el mismo tipo de enfermedad. Fue algo totalmente imprevisto, no fue algo que los dueños del juego quisieron hacer, simplemente se dio y generó un pánico en el juego, nadie entendió lo que está pasando y se empezaron a desarrollar estrategias de protección, porque tener un personaje en este juego con ciertas habilidades y cierto nivel es el fruto de docenas de horas de juego. Entonces la gente no quiere perder este esfuerzo así en vano por un accidente. Entonces la gente empezó a tratar de proteger su personaje virtual, su avatar, como se dice. Y entonces, poco tiempo, pues después de unas semanas, ya cuando se empezó a entender el origen de eso, simplemente se corrigió la purga y el juego volvió a su estado normal. Pero entonces hubo ahí un campo, digamos, real, donde pudimos ver cómo las personas reaccionaban frente a este tipo de fenómeno y inclusive hoy en día, digamos, con la situación del coronavirus, los modelos se inspiraron de lo que había pasado en este juego para un poco ayudarnos a proyectarnos. Y efectivamente, si uno extiende un poco y les invito a hacerse estas preguntas de qué fue lo que nos cambió esta situación en la vida cotidiana. Entonces aquí en pantalla ven una serie de temas. A la izquierda es cómo era la cosa antes, a la derecha es cómo es la cosa ahora. Y el iconito de color que ven en el centro simplemente es una etiqueta para distinguir, digamos, ciertos cambios que se hicieron de una forma natural, que podemos hablar de una adaptación, cambios que fueron un poco más fuertes, pero que supimos entender y procesar de innovación, y algunos otros que realmente generan miedo porque no estamos realmente todavía entendiendo el alcance y qué consecuencia puede tener para nosotros. Entonces, tomando hoy unos casos, bueno, lo que es a nivel de negocio, por ejemplo, la forma muy tradicional, eso varía un poco en los diferentes países de nuestra región. Hay países, digamos, con cultura de trabajo más tradicional, donde se espera que las personas anden en traje, anden en las reuniones con tarjeta de presentación. Este tipo de reglas claramente desaparecieron sin ningún problema. Hoy todos estamos desde la casa con ropa casual y ya inclusive es una costumbre vernos de esta manera. Hablando de la casa, pues el tema de
trabajar desde la casa, la conectividad es diferente, o sea, claramente no tenemos la robustez de una red empresarial. Lo que es la cultura de trabajo, lo que mencionaba Enrique en su charla anteriormente, de que toda esta cultura de estar en contacto, de comunicar, básicamente eso se está perdiendo. Las conversaciones de pasillo, lo que se llama estar a la par de la máquina de café y hablar un poco de estas cosas informales, hoy estamos perdiendo mucho eso, aunque hay formas un poco de remediar con la tecnología. La evaluación en el trabajo, donde pasamos de esquemas, donde sabíamos nuestros objetivos, sabíamos las reglas sobre las cuales íbamos a ser evaluados, hoy en día se espera que tengamos una capacidad de adaptarnos, de reaccionar, pero no sabemos exactamente cómo funciona eso, qué es lo que tenemos que hacer. A nivel de negocios globales, claramente el hecho de que no podamos desplazarnos en este momento cambia totalmente la perspectiva y con un enfoque hacia la región mucho más fuerte, porque sabemos que hoy estamos en esta situación, no sabemos cuánto tiempo va a durar y nada nos asegura, más bien todo lo contrario, de que eso no puede volver a surgir en unos años. Teníamos una vida muy programada, muy predecible. Hoy, claramente, la noción de tiempo cambió. No sabemos cómo va a ser mañana. Eso genera una ansiedad constantemente, con este sentimiento de miedo que lo acompaña. Teníamos esta costumbre de ir a asistir a eventos pagados, bueno, como es el caso de CAP Residencia. Bueno, hoy se convirtió en un webinar gratuito y eso se deriva en una serie de temas de educación también. O sea, hoy con este paso acelerado que se está siguiendo con el tema de la educación, que se está haciendo desde la casa, claramente con mucha debilidad, pero no hay duda de que eso en las próximas semanas y meses va a tener que mejorar fuertemente. Va a ser muy difícil después pensar en pagar miles de dólares para digamos, una educación en un sitio cuando se puede obtener un resultado comprobado a través de otros medios de tecnología. En la vida de la casa, todo lo que son los eventos sociales, salidas a restaurantes, espectáculos, eventos y demás, eso se cambió y de una cierta forma volvimos a generar un tejido social en la casa con el tema de la cocina, con el tema de la familia. La relación a la tecnología cambió totalmente, donde muy a menudo sentíamos que la tecnología era como un peso, algo que venía a dar complejidad de forma innecesaria al trabajo. Eso más bien hoy es al revés. Necesitamos para vivir en todos los aspectos de la vida esta relación con la tecnología. Tema laboral, estamos en una situación económicamente a nivel mundial bastante buena hasta el mes de marzo. Hoy hay un desempleo alto y mucha incertidumbre sobre el futuro de esta situación. Y entonces viene esta gran pregunta de cómo hoy tengo que manejar el riesgo. Es decir, siempre hay un trade-off ahí entre yo voy a asumir un riesgo en la medida de que pueda evaluar el riesgo, cuantificar el riesgo y en función de eso ver si el beneficio lo justifica y trabajar de forma gradual. Hoy tengo una gran pregunta porque estoy en un entorno bastante desconocido. Entonces, aquí obviamente vienen en cada uno de nosotros dos formas de pensar. Una, digamos, más hacia protegernos, mantener la situación, reducir gastos, congelar las inversiones, adaptarnos a este crecimiento que va en bajada, haciéndose un poco como la tortuga dentro de su caparazón, esperar que la tormenta pase, reducir el personal y a ver después cómo reaccionamos. Y por otro lado, tenemos una mentalidad tal vez más agresiva, más de adaptación, donde buscamos ver cómo podemos más bien aprovechar esta situación para reinventar los modelos de negocio, cómo utilizar de una mejor manera lo que son los recursos, invertir en la creación que nos permitirá hoy precisamente marcar una diferencia, buscar nuevas oportunidades que hoy nos parecen riesgos, pero sabemos que es en periodos de crisis que muy a menudo nuevos conceptos, nuevas empresas surgen de forma exitosa, lo cual implica toda una reorganización de la empresa, de los vínculos a nivel laboral, y en base a eso, naturalmente, reajustar un poco lo que son las prioridades de negocio. Un tema importante ahí, y bueno, lo presento ahí de una forma, digamos, gráfica bastante sencilla, pero es más una ola que se va acelerando,
pero mentalmente yo creo que sí hubo un quiebre para todos nosotros. Es decir, anteriormente teníamos siempre la percepción de que estamos siguiendo un camino y que de vez en cuando, cada 6, 7, 8 años, hay una crisis que se da, que nos sale del camino, y entonces con un impacto a nivel económico, un impacto a nivel del empleo, ciertas consecuencias en los cambios de hábitos, y al rato regresamos al camino. Eso ha sido, digamos, la tónica desde hace décadas. Hoy sentimos que hay una gran diferencia porque no tenemos idea de cómo eso va a evolucionar. Entonces, está a muy corto plazo la evolución de la crisis actual, pero, por ejemplo, si han escuchado lo que hablan expertos a nivel mundial en tema de epidemiología, están anticipando de que la frecuencia de ocurrencia de pandemias o de crisis a nivel sanitario, esta frecuencia va a aumentar. Eso lo están, digamos, sacando en base a un poco la evolución, digamos, de la actividad humana y cómo reacciona el entorno natural donde se generan los virus, por ejemplo, y van hasta temas muy, muy precisos. Dicen que es muy probable que en los próximos 4 años vuelva a surgir una especie de virus desconocido y que se transmita, lo más probable, con mosquitos, con zancudos. Ya lo sabemos. Entonces, y encima de eso, hay otros tipos de eventos que no tienen que ver con este tema sanitario, con tema económico. Hay temas de deudas sobre los cuales hoy nadie tiene control, y ni los expertos de los bancos centrales saben qué tipo de consecuencia tiene eso, ni hablar de lo que es el cambio climático, que a nivel de cada uno todo el mundo lo percibe, que hay cambios a nivel de temperatura, hay cambios a nivel de, por ejemplo, de huracanes, de crisis con inundación, con exceso de agua o sequías, al contrario. O sea, uno observa eso, pero claramente de una forma que no es tan fácil de leer, estos cambios a nivel de clima tienen consecuencias a nivel social, a nivel económico, a nivel de inmigración, etcétera, y eso de una forma u otra viene a impactar el entorno en el que estamos. Entonces hay cambios que son brutales, como un virus, como la situación actual, pero también hay cambios fuertes, realmente estructurales, pero que se están dando de una forma no tan visible, y nosotros como personas no estamos tan acostumbrados a analizar fenómenos que se dan de una forma más silenciosa, más discreta, pero que año tras año están un poco cambiando el entorno y que deben de obligarnos a pensar de una forma diferente. Volviendo un poco al tema de negocio, ¿qué significa eso para las empresas, para las organizaciones? Hay tanta incertidumbre y es tan difícil proyectarnos de que hay un riesgo para las empresas de tratar de controlar todo. Eso implica un desgaste, implica también un riesgo grande de tomar decisiones equivocadas. Entonces, una forma un poco de protegerse de eso en un contexto que va a ser de forma duradera incierto, es pensar en qué es lo que hace mi organización diferente. ¿Qué es lo que tengo yo que los otros no tienen? ¿Por qué los clientes me escogen a mí? Que eso puede ser un tema de oferta de valor, un tema de cultura organizacional, un tema de mercado, un tema de competencia, etcétera, etcétera. Pero claramente buscar identificar qué es lo que yo tengo que hace mi valor, el corazón de mi negocio, y tener como primera prioridad de fortalecer eso. El resto, eventualmente, es donde la conversación puede hacerse un poco interesante, porque puede haber ahí mucho margen de acción para aprovechar conocimientos que están en la calle, que están en el mercado, pero que yo no tengo en mi organización, y a lo mejor no hace sentido que yo sea un experto en todo, más bien que me concentre en lo mío. Y entonces eso implica, obviamente, un desarrollo de ecosistema, de una relación con clientes, con competencia, con reguladores, con proveedores, que cambia totalmente. Este cambio, y ahí estoy, inclusive sin haberlo mencionado, pero estoy hablando ya de innovación, para poder hacerlo necesitamos tener organizaciones que tengan esta flexibilidad, esta capacidad. Lo que ven aquí a la izquierda es un dibujo muy simplificado de cómo son la mayoría de las organizaciones hoy, con una estructura muy vertical, una jerarquía muy marcada, que eso básicamente es una consecuencia de la segunda revolución industrial que se dio hace 170 años más o menos, donde tenemos una cabeza, departamentos, cada uno con sus objetivos, su grupo de trabajo, con su cultura laboral, con sus sistemas de información, con su jerga inclusive, y que hace que es muy difícil, por ejemplo, tratar de poner a trabajar un departamento con otro, porque la estructura no permite hacerlo. Lo que la situación actual nos lleva a hacer es acelerar esta transformación de negocio hacia un modelo
que podríamos representar, como lo ven aquí a la derecha, donde prácticamente los equipos de trabajo se van a formar en función de la necesidad que tenga la empresa para adaptarse al mercado. Nos basamos en eso sobre un sistema de información integrado, que de hecho cada vez más se maneja a nivel de la nube, a nivel del cloud, y necesito tener una cabeza de líderes que tenga este espíritu de innovación y que comparta mucha información sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo podemos proyectarnos. En base a eso y la identificación de los recursos, del talento que tengo a disposición en mi organización y afuera también, ver cómo puedo montar equipos de trabajo en base a ciertas iniciativas y tener dentro de cada grupo este espíritu tanto de la cultura de mi organización como de lo que implica trabajar con tecnologías digitales, porque claramente este modelo va a funcionar en la medida de que haya una organización Lean, se llama eso, digamos, en cuanto a metodología, donde estemos muy planos y muy transparentes y muy directos en cómo compartir información y trabajar de una forma muy adaptable. Y aquí, digamos, la palabra que corresponde es ágil, o sea, tener esta capacidad de adaptarse al contexto. Bien, voy ahora a presentarles 4 maneras de pensar de cómo adaptar al modelo de negocio en base a la situación actual. Es decir, sabemos que hoy el mercado está cambiando. En este momento preciso hay una gran reducción de la demanda, pero obviamente eso no va a ser permanente, pero sería muy ilógico que volvamos a un estado anterior. Cuando un organismo, el que sea muy pequeño o muy grande, recibe un trauma, un choque, se adapta y alcanza un nuevo equilibrio. Le costó energía y le costó tiempo llegar a eso. Cuando se alcanza un nuevo equilibrio, no hace ningún sentido tratar de regresar al equilibrio anterior. ¿Okay? Entonces, hoy es el momento de estar muy atento y de empezar a experimentar con estos cambios que sabemos nos van a dar esta flexibilidad para poder adaptarnos a estos cambios que, como les decía, se van a ir multiplicando. En pantalla hay mucho texto. Lo quise poner ahí porque yo sé que después van a tener acceso a esta información. Entonces, en caso de interés, tendrán, digamos, acceso al detalle del texto. Simplemente voy a hablarlo de una forma un poco general para hacer digamos, la presentación más amigable. La primera transformación muy natural, y por eso la puse de primero, en lo que es los nuevos modelos de negocio, es aprovechar las tecnologías de digitalización para hacer una transformación digital, en particular en todo lo que son los canales de comunicación, a nivel de servicio al cliente, a nivel comercial, y simplemente a nivel de comunicación, a nivel de mercadeo. Muchas organizaciones ya lo habían hecho antes. Algunas, por ejemplo, bueno, fue el caso muy sonado últimamente de la empresa española Zara, que es un modelo y un referente en el mundo, pero ellos por alguna razón habían tomado la decisión de no trabajar mucho lo que es la transformación digital y claramente para ellos en este momento pues ha sido difícil y ha sido un gran esfuerzo tratar de recuperar este atraso que corresponde a una estrategia que ha sido muy difícil, digamos, de entender y que hoy claramente pues los hechos demuestran que los que más preparados estaban son los que mejor hoy están logrando superar la incertidumbre. Ventajas, obviamente, es que se multiplican los canales, el acceso con los clientes se hace, digamos, de forma mucho más masiva y al mismo tiempo de forma personalizada. El uso de la tecnología detrás, la inteligencia artificial para interpretar el comportamiento de los consumidores o de los aliados de negocio aporta muchísimo valor y permite trabajar de forma mucho más eficiente. Desventajas, digamos, no desventajas, sino obstáculos y dificultades para llegar a este modelo, lo que tiene aquí la columna a la derecha, es que eso implica un cambio radical dentro de la organización. Yo necesito tener a todos mis procesos conectados y que trabajen de la mano de una forma confiable. Manejar comercio electrónico no es simplemente tener una tienda virtual con una lista de productos y un carrito para hacer la compra. Implica una conexión perfecta con lo que es áreas de compras, áreas logística, áreas de distribución, áreas de servicio al cliente, área de mercadeo, área legal,
para todo el tema contractual, etcétera, etcétera. Tiene que haber una coordinación impecable a nivel de procesos y que se pueda ajustar en tiempo real, y eso implica efectivamente mucho trabajo, no es algo que se pueda hacer corriendo del día a la mañana. Otra idea de innovación en el modelo de negocio es de modificar un poco lo que es la lógica de entrega de productos o de servicios para, retomando un poco lo que mencionaba ahora, enfocarse en el core de negocio y empezar a delegar, manejar outsourcing, como se ha dicho mucho, buscando aliados de negocio para dejar prácticamente al experto hacer lo que él sabe hacer. Eso se puede hacer a nivel de distribución, se puede hacer a nivel comercial, se puede hacer a nivel de tecnología, etcétera, etcétera. Lo que es clave ahí para lograr este cambio son dos cosas. Lo primero es que la relación hacia el proceso en mi organización cambia totalmente. Es muy diferente manejar un grupo de trabajo con objetivos de cumplimiento de operación a manejar un proveedor a través de un contrato. Es una lógica de negocio muy diferente e implica capacidades de gestión de negocio que son totalmente nuevas. Por otro lado, es muy importante para que eso funcione que haya una confianza. Y la confianza se desarrolla a través de los hechos en el tiempo. Entonces, aquí no se puede apostar de una vez y poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante trabajar eso de una forma progresiva, pero claramente las empresas que lo han hecho a nivel de eficiencia, de calidad del servicio al cliente y a nivel de eficiencia financiera también, han logrado, digamos, resultados que los hacen mucho más competitivos en comparación con una competencia que no se mueve y que va a cargar con una eficiencia y con exceso de gastos, que va a hacer que a lo largo, digamos, de estos cambios que vienen con estos niveles de incertidumbre, van a ser cada vez menos competitivos y posiblemente no sobrevivirán. Tercer ejemplo de forma diferente de pensar hacia lo que es modelo de negocio es transformar los productos en servicios. Entonces, hay muchas industrias que han hecho eso desde hace bastante tiempo, pero por ejemplo, ahora una industria que ha sido muy impactada con la crisis es la del transporte y de los carros en particular, los vehículos. Es muy lógico que en este momento las personas, obviamente, como no nos podemos desplazar mucho, hay un menor uso de vehículos y que es poca la gente que hoy quiere comprar un vehículo nuevo. Sin embargo, de nuevo, tampoco tenemos garantía de que al, digamos, pasar los meses que nos esperan con la situación actual, las personas quieran volver a consumir como antes. Y es donde estamos pasando de un concepto de carro a un concepto de servicio de transporte. Y el transporte va mucho más allá de un carro. Porque ¿qué sentido tiene inclusive para mí comprar un carro que me cuesta un montón de dinero, la adquisición, me cuesta el mantenimiento, me cuesta en seguros? Es un carro grande que me va a consumir bastante gasolina para ir a mi oficina donde yo estoy solo en el carro, o bien escojo un carro pequeño para la ciudad, perfecto, más económico, más fácil de estacionar, pero entonces con el fin de semana quiero salir con la familia, no me va a servir el carro pequeño. En fin, tengo un vehículo para usos tan diferentes y que no necesariamente va a satisfacer a todos. Y encima de eso, este vehículo que compré y para el cual estoy gastando bastante dinero, está estacionado sin uso el 90% del tiempo. ¿Qué sentido hace todo eso? Con la situación actual, las personas empiezan a darse cuenta de todo eso y del dinero que les cuesta eso y a cuestionar un poco el modelo, digamos, de consumo. Evidentemente, el negocio que está al frente tiene también que ver cómo se adapta y eventualmente dejar de pensar en términos de vender un producto, sino de construir un servicio para el cliente. Nuevamente, eso implica un cambio radical en la organización, a nivel de cultura, a nivel de procesos, como le estamos hablando, dejar de ser tan vertical para horizontalizar un poco lo que son los equipos de trabajo con sus respectivos o respectivas habilidades para precisamente llevar a cabo, digamos, de forma exitosa este tipo de modelo de negocio. Y el último que tengo aquí, estoy hablando de cosas que hoy en Deloitte estamos trabajando, y escogí 4 porque tenemos el tiempo limitado, pero claramente son mucho más los que hoy efectivamente se están o trabajando o experimentando en las organizaciones.
Este modelo es el que consiste en tener una oferta de valor, o sea, un servicio, un producto que crea valor y que se vende en base a resultados. ¿Okay? Es decir, no voy a cobrar un precio de entrada, sino que voy a cobrar un porcentaje del beneficio que estoy generando. Eso es un cambio radical en la forma de hacer negocio. Es un riesgo para la empresa que se compromete a entregar el servicio de esta manera. Para el que compra también es más complicado porque le rompe un poco, digamos, los esquemas de compras, precisamente, y de proyección y de presupuesto y demás. Sin embargo, es evidente que a nivel de negocio es un argumento muy poderoso, inclusive para vender, y eso a nivel de toma de decisión en general sí tiene excelentes resultados, pero implica, digamos, un riesgo diferente y con todo lo que hay detrás de eso, o sea, poder un poco cuantificar el riesgo y ver cómo manejarlo de la mejor manera. Me queda un minuto y simplemente voy a cerrar con el slide que tienen aquí en pantalla. Yo les compartí algunos ejemplos de cómo el modelo de negocio puede pensarse de una forma diferente, y es el momento claramente de hacer eso, no solamente por la situación actual, sino por el nuevo mundo en el que hemos entrado hace unas semanas. Pero lo que es importante es que esta innovación no debe de considerarse, y esto es un error que cometen muchas empresas, en particular empresas grandes, como que crean un departamento de innovación con un líder de innovación, y entonces como que se limpia la conciencia diciendo, bueno, ya nosotros tenemos el tema de innovación cubierto porque tenemos un responsable, pero este responsable claramente, al estar en un departamento, no tiene esta capacidad de conexión con el resto de la organización, entonces no se cumple realmente con la función que permite transformar el negocio. Lo que ven aquí en pantalla es una línea que es toda la cadena de valor que realmente abarca un negocio de forma genérica, y con cada caso, lo que son ejemplos de empresas que se han destacado a nivel mundial, precisamente atacando uno u otro de estos puntos que está en esta cadena. Bueno, estaba hablando de Zara con el tema del e-commerce, pero al mismo tiempo, pues si Zara hoy es lo que es en particular porque logró cambiar totalmente el tema de proceso en lo que es la generación de la moda. Anteriormente, la moda a nivel mundial tenía, en función de los países, 2 o 4 temporadas, a lo mucho. Hoy, Zara bajó eso a 2 a 3 semanas. O sea, cada 2 a 3 semanas hay un cambio radical en las colecciones en la moda, desde el diseño hasta confección y distribución. O sea, cambiaron totalmente el ritmo de negocio, y eso obviamente hizo que muchos de sus competidores desaparecieron, y más bien ellos aprovecharon para comprar muchísimas marcas para crecer, digamos, su huella en el mercado. Otro caso que se puede mencionar ahí también, por ejemplo, el caso de Intel. Intel es un chip que está en la computadora, o sea, la enorme mayoría de los usuarios de Intel nunca han visto el chip porque nunca han abierto la computadora. Sin embargo, Intel ha logrado manejar su marca de tal forma, inclusive con la musiquita del jingle que todo el mundo ha escuchado de una forma u otra, porque han hecho mucha publicidad en muchos años sobre eso, pero sabemos hoy todos, aunque no somos expertos en informática o en computadoras, que ahí dentro hay un corazón, hay un motor que maneja una marca que se llama Intel. Esa es una forma también de asegurar, digamos, que no van a desaparecer en el ecosistema, sobre todo en el caso de ellos que no tienen una conexión directa con el cliente. Básicamente con eso termino la presentación. Les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes para preguntas que pueden tener. Muchas gracias, Gil. Fue realmente muy interesante y como siempre es un placer escucharte. Entonces, vamos a ver, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta. Una pregunta de Ernesto Rodríguez. ¿Cuáles cree usted que son los riesgos de la desmaterialización de la economía? Transformación de producto a servicio, por ejemplo. Es una pregunta compleja, que tiene muchos ejes de respuesta. Voy a tratar de compartir unas ideas de forma simple. Un primer riesgo, que es a nivel macroeconómico, que no es a nivel de negocio directamente, es que claramente la digitalización o la transformación digital a velocidad acelerada de la economía está teniendo como consecuencia de que se generan cada vez menos puestos de trabajo
que los puestos de trabajo requieren habilidades y capacidades que pocas personas tienen. En general, estos puestos, de hecho, son muy bien pagados, pero hay una gran mayoría de las personas que claramente no son candidatos para este tipo de trabajos y van perdiendo su empleo. Eso tiene consecuencias a nivel político, tiene consecuencias a nivel social. Yo vi hace pocos días, pero no lo he confirmado, tal vez ustedes lo habrán visto también, de que en España, por ejemplo, se está hablando ya de implementar lo que es el ingreso básico asegurado para todas las personas. Es una forma de responder políticamente a esta consecuencia. Ahora, la otra lectura es a nivel de negocio. Claramente, la clave en el mundo de hoy es tener la habilidad de tomar decisiones en tiempo real o lo más cercano posible al tiempo real en base al análisis de datos pertinente. ¿Okay? Las empresas que no logran eso, que siguen tomando decisiones, porque siempre lo hemos hecho así, por costumbre, o en base a, como suele pasar mucho en las empresas, porque, se quejó un cliente que es amigo del dueño, entonces tenemos que cambiar todo el proceso, porque hubo un caso particular y no necesariamente representativo. Estas culturas de negocio claramente van a tener impactos a nivel de riesgos mortales para los negocios que no se adaptan a esta nueva forma, digamos, de organizarse, tomar decisiones en base a análisis de datos y adaptarse muy rápidamente con las organizaciones ágiles. Perfecto, Gilles. Pues muchas gracias de nuevo por compartir esa excelente presentación, toda esa información, esos nuevos modelos con nosotros, esas ideas. Así que